Apreciables estudiantes de Universidad Rural, bienvenidos al curso Matemática 3. Vamos a desarrollar el contenido correspondiente a la semana número 14. El tema es curvas definidas por ecuaciones paramétricas, longitud de arco y área de una superficie de ecuaciones paramétricas. El objetivo de la clase es comprender el concepto de las ecuaciones paramétricas y desarrollar ecuaciones en X y Y que estén en función de una tercera variable llamada parámetro. Imagine que una partícula se mueve a lo largo de la curva C mostrada en la figura. Es imposible describirse por una ecuación de la forma y igual a f de x, porque C falla en la prueba de la recta vertical, la cual dice que si nosotros trazamos una línea vertical, esta debe de cortar a la curva únicamente en un punto. Y si nosotros vemos, esta curva C está cortada en 3 puntos, por lo tanto no es de la forma y igual a f de x. Pero las coordenadas x y y de la partícula son funciones del tiempo t y por tanto se puede escribir por medio de x igual a f de t y y igual a g de t. Este par de ecuaciones suele ser una forma más conveniente de describir una curva y da lugar a la siguiente definición. Suponga que x y y se dan como funciones de una tercera variable t, llamada parámetro, mediante las cuales x es igual a f de t y y es igual a g de t, llamadas ecuaciones paramétricas. Cada valor de t determina un punto x, y, que se puede representar en un plano coordenado. Cuando t varía, el punto x, y igual a f de t, g de t, varía y traza una curva C, que llamamos curva paramétrica. El parámetro t no necesariamente representa el tiempo, y de hecho se podría usar una letra distinta a t para el parámetro. Pero en muchas aplicaciones de curvas paramétricas t denota el tiempo, y por tanto se puede interpretar a x, y igual a f de t, g de t, como la posición de una partícula en el tiempo. Podemos observar nosotros acá también otra gráfica de una función paramétrica, ya que esta, al ser trazada una línea vertical, falla esta prueba. Vamos a ver un ejemplo. Bosqueje e identifica la curva definida por las ecuaciones paramétricas x igual a t al cuadrado menos 2t y igual a t más 1. Ahora, la solución sería, para cada valor de t, vamos a encontrar un punto sobre la curva. Y nosotros obtenemos una tabla, la cual vamos a evaluar en valores de t que van de 0 a menos 2 y de 0 a 4. Estos van de 1 en 1. Cuando t es igual a 0, nosotros metemos el valor de t en la ecuación que obtuvimos acá arriba, x igual a t al cuadrado menos 2t, y obtenemos un valor para x. Entonces, cuando t es igual a 0, x nos da un valor de 0. Y cuando t es igual a 0 en la ecuación de y, vamos a obtener que y va a ser igual a 1. Por lo tanto, cuando t es igual a 0, nosotros obtenemos un par coordenado 0,1. En x no se desplaza y en y se desplaza una unidad. Nosotros podemos dibujar ese punto. Y así nosotros podemos plotear en un rango determinado una cantidad de puntos para poder dibujar nuestra curva y ver la forma que tiene. Ahora, una partícula cuya posición está dada por las ecuaciones paramétricas se mueve a lo largo de la curva en dirección de las flechas medidas que t aumentan. Nótese que los puntos consecutivos marcados en la curva aparecen en intervalos de tiempo iguales, pero no a distancias iguales. Esto es porque la partícula desacelera y después acelera cuando t aumenta. Longitud de arco y área de una superficie. En coordenadas cartesianas o en coordenadas x, y, sabemos cómo encontrar la longitud de una curva C en la forma y igual a f de x con un rango de evaluación a b. Y la fórmula, si f' es continua, entonces nos dice que la longitud de arco será igual a la integral de AB de la raíz de 1 más el diferencial de y con respecto a x al cuadrado. Suponga que C también se puede escribir mediante las ecuaciones paramétricas x igual a f de t
y y igual a g de t en un rango de evaluación de alfa a beta, donde la variación de x con respecto al tiempo sería igual a la derivada de la función en t, que tendría que ser mayor a 0. Esto significa que c es recorrida una vez, de izquierda a derecha. Cuando t se incrementa de alfa a beta y f evaluado en alfa es igual a a y f evaluado en beta es igual a b, al sustituir la fórmula 1 en la 2 y usar sustitución, obtenemos que la longitud de arco va a ser igual a la integral de alfa a beta de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto al tiempo dividido la derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado por la derivada de x por el tiempo. Si simplificamos y la derivada de x con respecto al tiempo es mayor a 0, tenemos entonces que la longitud de arco va a ser igual a la integral de alfa beta de la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado por dt. De acá nosotros entonces obtenemos el siguiente teorema. Si una curva C se describe mediante las ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t en un rango de evaluación de alfa a beta, donde la derivada de f y la derivada de g son continuas sobre este rango y c es recorrida una sola vez cuando t aumenta desde alfa hasta beta, entonces la longitud de la curva C es la integral definida de alfa a beta de la raíz cuadrada de la variación de la posición con respecto al tiempo al cuadrado más la variación de la posición con el tiempo al cuadrado en x y en y. Veamos un ejemplo. Encuentra la longitud de arco de una cicloide con una ecuación x igual a r por el teta menos seno de teta y y igual a r por 1 menos el coseno de teta. Un arco se describe por el intervalo del parámetro 0 menor o igual que teta menor o igual que 2pi. Entonces, como ya sabemos cuál es la ecuación, nosotros vamos a sustituir los datos en la ecuación. Aquí es la derivada de x y aquí es la derivada de y. Como a nosotros nos dan x y y, debemos de derivar estas ecuaciones. Y quedan de la siguiente manera. La derivada de x con respecto a teta va a ser igual a r por 1 menos el coseno de teta. Y la derivada de y va a ser, con respecto a teta, va a ser igual a r por el seno de teta. Sustituimos las variables y vamos a obtener el rango de integración de la integral, que sería de 0 a 2pi por la raíz cuadrada de r al cuadrado por 1 menos el coseno de teta al cuadrado más r al cuadrado por el seno cuadrado de teta por d teta. Al simplificar y utilizar identidades, nosotros podemos resumir diciendo que nos quedaría como la raíz cuadrada de r al cuadrado por 1 menos 2 el coseno de teta más el coseno cuadrado teta más el seno cuadrado teta por d teta. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, por lo tanto nos queda que sacamos el r al cuadrado y sale de la integral de una vez y nos va a quedar r por la integral de 0 a 2pi por la raíz cuadrada de 2 por 1 menos el coseno de teta. Ahora, para evaluar esta integral utilizamos la entidad seno cuadrado de x igual a 1 medio de 1 menos el coseno de 2x con teta igual a 2x, la cual da 1 menos el coseno de teta igual a 2 por el seno cuadrado de teta medios. Como 0 menor o igual que teta menor o igual que 2pi, entonces nos va a quedar que 0 va a ser menor o igual que pi medios menor o igual que pi. Y por lo tanto el seno de pi medios de teta medios va a ser mayor a 0. Por ende nos va a quedar la raíz de 4 por el seno cuadrado de teta medios, que sería igual a 2 por el seno de teta medios, que sería igual a 2 por el seno de teta medios. Sustituimos en la integral, hacemos la integral y nos va a quedar que nos va a dar 2r por menos 2 coseno de teta medios evaluado de 0 a 2pi, que da como resultado 8r. Este resultado quiere decir que la longitud de un arco de una cicloide es 8 veces el radio del círculo generador. El primero en demostrar esto fue Sir Christopher Wren, quien posteriormente fue el arquitecto de la Catedral de St. Paul en Londres. Área de una superficie.
En coordenadas X y Y nosotros obtenemos estas fórmulas. Una fórmula que determina con respecto al eje X y una con respecto al eje Y. Ustedes ven, tenemos una curva que está de un rango A a un rango B, que al hacerse girar sobre uno de los X nos da una superficie de revolución, ya sea que la curva gire sobre el eje X o que la curva gire sobre el eje Y. Se genera una superficie de revolución y estas fórmulas que obtuvimos anteriormente se pueden modificar. En la misma forma que para la longitud de arco se puede adaptar la fórmula para obtener una fórmula para el área de una superficie, si la curva dada por las ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t con un rango de evaluación de alfa a beta se hace rotar en torno al eje x, donde las derivadas de f y g son continuas y g de t es mayor a 0, entonces el área de la superficie resultante está dada por la superficie sería igual a la integral de alfa beta de 2pi por y por la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado. Para nosotros poder escribir de una manera un poquito más breve, más sencilla esta fórmula, vamos a sustituir este término, la raíz de la sumatoria de las derivadas al cuadrado por ds. Entonces ds va a ser igual a la raíz de esas sumatorias y entonces la ecuación nos queda más sencilla. S es igual a la integral de 2pi por ds, ya sea para si gira sobre el eje x o si gira sobre el eje y. Entonces vemos un ejemplo y aquí en las gráficas ustedes pueden ver que tenemos varias líneas, una línea vertical que estaría dada por una función, una línea inclinada que tendría su función y un semicírculo que también tendría su función. Si lo hacemos girar sobre ese eje, empezamos a notar que se empiezan a generar ciertas curvas, las cuales se convierten en superficies y nosotros obtenemos entonces como resultado final una superficie de revolución. Dependiendo de la curva, así será la forma que ésta tome. Y dependiendo de los rangos o los límites de evaluación, así serán las distancias y la forma también que pueda tomar. Entonces, dice el ejemplo 6, demuestra que el área de la superficie de una esfera de radio r es igual a 4pi r al cuadrado. La esfera es obtenida al rotar el semicírculo, nos dan las ecuaciones del semicírculo, x igual a r coseno de t y y igual a r seno de t en un rango de evaluación de 0 a pi. En torno al eje x va a girar, por tanto, de la fórmula nosotros que hemos desarrollado obtenemos, vamos a sustituir 2pi por r, y lo tenemos acá que sería r seno de teta, por la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto al tiempo, tenemos la de x, vamos a derivarlo y nos quedaría como menos r por el seno de t, esto elevado al cuadrado, más la derivada de y. Aquí tenemos y, derivamos y nos va a quedar r coseno de t elevado al cuadrado. 2pi es una constante y lo podemos sacar y nos queda 2pi por la integral de 0 a pi de r por el seno de t por la raíz cuadrada de r al cuadrado por el seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t por dt. Esto es una identidad y sabemos que esto es igual a 1. Por lo tanto nos va a quedar 2pi por la integral de 0 a pi de r por el seno de t multiplicado por r luego de haberse sacado la raíz cuadrada. Y esto nos queda igual a 2pi r al cuadrado por la integral de 0 a pi del seno de t por dt. Hacemos la integral y nos queda 2pi por el radio al cuadrado multiplicado por menos el coseno de t. Esto evaluado de 0 a pi. Y si nosotros metemos los valores vamos a obtener 4pi por el radio cuadrado. Y hemos demostrado que el área de la superficie con un radio r es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Las preguntas para estudio son las siguientes. ¿Cuál es la definición de ecuaciones paramétricas? ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para encontrar la longitud de arco en ecuaciones paramétricas?
¿Cuál es la fórmula que se utiliza para encontrar el área de una curva en ecuaciones paramétricas? Muchas gracias por su atención.